Hola, bienvenidos al canal de YouTube de nuestra casa, Upgrade Church. Aquí creemos en una fe viva y en un amor real. Somos un lugar que te recibe con los brazos abiertos y donde tu historia importa. Hoy creemos que esta palabra será de bendición para tu vida y traerá ánimo, bendición y fe a tu corazón. Si aún no lo has hecho, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, te suscribas a nuestro canal de YouTube para que sigas creciendo junto a nosotros. Bienvenido a casa, bienvenido a Upgrade Church, la casa de todos. En este día, los niños están yendo ahora a su espacio, están preparándose, pero también están recibiendo, así que los invitamos a los niños que están aquí en el área para que puedan subir con las maestras. Estamos recibiéndolos desde los 4 años hasta los 12 años, así que tienen espacio para todos y estamos preparándonos para más también, así que pendiente. Saludo a los que están en las redes en esta hora a través del Facebook Live, también a través de YouTube. Lo dije bien, ¿verdad? YouTube. A través de YouTube le damos la bienvenida también aquí a la casa a través de esa experiencia virtual. Y también le anunciamos que puedan compartir con otras personas el canal de YouTube. Asimismo, búsquenlo asimismo, Upgrade Church en YouTube. Lo comparten y si usted no se ha suscrito, pues suscríbase, lo comparte y le invita a la persona que se suscriba también para que se mantenga recibiendo notificaciones de todo lo que la casa esté produciendo, esté compartiendo, ¿ok? Así que siga haciéndolo porque tenemos una meta y la meta no puede ser mía, tiene que ser de todos. Diga, así es, pastor. ¿Cuántas personas vemos aquí ahora mismo? Como 70, más o menos, 80 por ahí. La meta es llegar a 1000 suscriptores o 1000 seguidores en YouTube. Y yo necesito de ustedes. ¿Y cómo lo podemos lograr? Que ustedes a todos sus contactos le envíen este link o enlace, envíen este enlace para que esas personas le digan suscríbete, ¿ok? Porque esto va a ser y es una herramienta evangelística, pero también puede ser una herramienta financiera para la casa. Así que una vez esto ocurra, se van a estar entonces produciendo eventos a través de YouTube para la gente, pero desde la casa, como podcast y ese tipo de experiencia. Pero queremos y necesitamos tener la cantidad de seguidores que sustenten esa producción y sustenten todo lo que se va a estar haciendo. Así que yo cuento con ustedes. ¿Habrá alguien aquí que me pueda decir, pastor, cuenta conmigo? No, con la mano no, con la boca. Pastor, cuenta conmigo. ¿Sabes por qué por la boca? Porque con la boca tú te atas. Con los dichos de tu boca tú te atas. Así que es un compromiso que estamos haciendo de enviar este link a todos nuestros contactos. Aquí hay alguien que tiene por lo menos 20 contactos en su teléfono. Multiplique 20 por lo que vemos aquí y podemos llegar fácilmente a los 1000. Pero vamos a continuar con las noticias que tenemos para el día de hoy. Y saben que estamos en la serie Mi vida es su pesebre. Repito, mi vida es su pesebre. El domingo pasado estuvimos haciendo algún tipo de estudio, tipo plataforma sobre la cual esta serie va a continuar. Y una de las cosas que se estaba hablando era también del origen y pudimos ver cómo se veía el pesebre. Y yo quiero en este día continuar, pero en esta hora, ¿cómo yo puedo convertir mi vida en un pesebre? ¿Para qué yo debo convertir mi vida en un pesebre? ¿Y con qué cuento? ¿Cuáles son las llaves? ¿Cuáles son las claves que la palabra me dejó para que yo pudiera hacer de mi vida su pesebre y lo que ocurrió en el pesebre pueda ocurrir en mi vida y lo que se manifestó en el pesebre se pueda manifestar en mi vida también? Y quiero la imagen. Gracias, que tengo que mirar para atrás ahora. Usted ve esa imagen que está ahí, de todas las que hay en las redes y todo eso. Pues cuando vi esta, la tomé porque hay un mensaje que ella está
representando sobre el evento. Amados, les voy a decir algo. La gente en este tiempo está bien aburrida. Y por aburrimiento buscan conflictos, buscan pleitos. Amado, el mejor ambiente para el pleito y el conflicto es el aburrimiento. Cuando usted está aburrido y no encuentra qué hacer, se pone a pelear hasta con su sombra. ¿Ok? ¿Por qué se pone a pelear hasta con su sombra? Porque por aburrimiento entras a las redes y allá en las redes ves algo que no te agrada y comienzas a reaccionar a eso y aquel le reacciona y el otro le reacciona y se forma tremendo gallinero. Así que el aburrimiento no solamente me aburre, sino que también me desconecta de mi propósito. Así que ya la gran mayoría de los que están aquí, estoy mirando así, la gran mayoría de los que están aquí pasaron de 13 años, que es la etapa del aburrimiento crónico. Usted sabe que a esa edad se vive el aburrimiento crónico, porque usted le pone al niño el juguete y a los 5 minutos ya me aburrí, y le pone otra cosa y ya me aburrí. Eso es aburrimiento crónico. ¿Usted sabe por qué a ellos le pasa eso? ¿Usted no sabe? Porque a esa edad se adolece de madurez, se adolece de significado, se adolece de propósito. No es que no lo tengan, es que desconocen. Adolecer significa desconocer. Desconocen de su propósito, de su significado y están buscando constantemente significado y propósito. Por eso esa edad se dice que es la edad que hay que estar pendiente a ellos, porque es la que empiezan a identificarse con alguien, con un grupo, con unos pares, con una persona, y hay que tener cuidado con ellos. Así que por eso esa es la etapa del aburrimiento crónico. Pero una vez yo paso esa etapa, que yo comienzo a entender, a madurar, a conocer propósito y diseño de Dios, yo comienzo a caminar en dirección a ese propósito y el aburrimiento se te cura. Se te quita el aburrimiento, se te quita el desenfoque, se te quita todo eso. Y hoy una de las cosas que vamos a hacer también es conectarnos con el pesebre para ver cómo entonces yo puedo vivir en esa experiencia. Pero voy un poquito a historia. Como decía, hay mucha polémica con respecto al nacimiento de Jesús, que si fue el 25, que si no fue el 25, que si el 25 es pagano, que si pito, que si flauta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que la Biblia no dice que fue el 25 de diciembre. Eso es la realidad. Si nos vamos a los datos bíblicos e históricos de los detalles que menciona la Biblia, pues la realidad es que no fue el 25 y no fue en diciembre. ¿Eso cambia para mí el motivo de la celebración? No. ¿Ok? Y hoy, en esta parte de la serie, el propósito es ese también. Que cuando vengan a estar cuestionándote que por qué lo celebras tal fecha, que si no fue esa fecha, lo que importa es la relevancia que tiene para mi vida ese evento. A diferencia de la crucifixión, que de hecho, usted sabe que unos años la celebramos marzo, otros años la celebramos abril. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque el calendario judío no se adapta al calendario romano. Entonces la Iglesia Católica, que era la que gobernaba ese calendario, lo iba adaptando, y tenemos unos años que caen en una fecha y otros años que caen en otra. El calendario judío lo que hace es que le añade un mes a la celebración, al año, porque cada 4 años ellos tienen un mes adicional, y el año de ellos no es de 12 meses, es de 13 meses. Así que por eso nosotros vemos, después hablamos de eso. Pero en síntesis, de lo que estamos hablando. Bueno, amado, lo que pasa es que a mí el tema me apasiona. Y cuando me apasiona algo, aquí lo que vemos es una estampa que no solamente me está dando claves del evento, sino que también me está dando claves, según la palabra, de cómo fue y cuándo fue. No hay otra vez un día exacto, pero sí hay una temporada. Número 1, José y María tuvieron que ir a Belén para ser empadronados, porque al emperador le dio la gana de hacer un censo. Y mire que lo pongo así.
Porque el emperador no hizo el censo cuando él quiso, hizo el censo cuando Dios le dijo que lo iba a hacer. Porque el censo se hizo para que se cumpliese el tiempo para que ellos estuvieran en el lugar donde tenía que nacer el Salvador, que era el lugar que había sido determinado proféticamente para que él naciera. Número uno. Número dos, por lo que estaba ocurriendo, aquí habían dos circunstancias que se unieron. Uno, el censo. Toda la gente que vivía tenía que llegar hasta su ciudad de nacimiento para ser contados. Así que José y María eran naturales de Belén y tenían que llegar hasta Belén, que era la ciudad de su nacimiento. En lo natural estaba ocurriendo un censo, pero en lo espiritual, en la misma fecha, también estaba ocurriendo una fiesta de Dios con el pueblo, y era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot era la fiesta que Dios le dio al pueblo y le dijo: lo vas a celebrar X tiempo, cada tantos días, cada vez en el año, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esa fiesta se celebra, es como ahora nosotros la fiesta de Navidad, que usted sabe, usted se da cuenta, los pasajes suben de precio porque la gente se mueve con más frecuencia de un lugar a otro para ir a encontrarse con su familia. Pues eso mismo era lo que estaba ocurriendo aquí. No solamente llegaron por el censo, sino que llegaron por la fiesta. Entonces se unieron dos eventos que trajo mucha gente a la ciudad, y al traer mucha gente a la ciudad no había espacio para toda la gente que no hicieron, como los puertorriqueños, que quieren viajar en Navidades, pero compran el pasaje 2 días antes. Entonces, qué caro están los pasajes, pero si tú sabías que iba a viajar en Navidades, ¿por qué lo dejaste para una semana antes? ¿Por qué no lo hiciste 3, 4, 5, 6 meses antes? Pues entonces José y María, no fue que no solamente lo dejaron para último, sino que ella estaba embarazada y el viaje era incómodo, porque no era en avión, era en bujo. Entonces emprendieron el viaje y le tomó la fecha de la fiesta y conjunto con la hora del parto. Así que cuando llegaron, por eso la palabra dice, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, en otras palabras, en el hotel. Los hoteles estaban llenos, así que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué hicieron entonces? Tuvieron que quedarse en un lugar que había disponible, en un lugar que nadie lo estaba usando, y ese lugar era esa casucha. Esa casucha era el remanente de las que quedaban después de las fiestas del Sucot, porque la fiesta del Sucot, el pueblo hacía en los patios de su casa una cabaña o una campaña o una caseta hecha en muchos casos de hoja de palma, madera, o en algunos casos también utilizaban cuevas si no tenían la capacidad, pero usaban por lo general las hojas de palma con madera para crear una casucha o una cabaña para allí pasar 8 días de fiesta. Algunos dormían allí, así que las hacían con el espacio suficiente para dormir. Otros simplemente iban, celebraban lo que había que celebrar ese día. Había cánticos, había celebración, había baile, había comida, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, el pueblo de Israel se parece mucho a nosotros. Que nosotros en todos los eventos metemos comida, metemos música, porque hasta en un funeral. Usted va a un funeral y la cafetería está cerrada y usted dice, este muerto no valió la pena velarlo. Entonces hay funerarias que te ponen que si el caldito de pollo, el chocolate, galletas, queso, dulces de panadería, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los judíos eran así, todas las celebraciones tenían comida. Todas las celebraciones tenían comida y tenían música. Ellos celebraban. Una vez llegaba la hora de dormir, muchos se retiraban a la casa y otros se quedaban en la cabaña. ¿Qué celebraban ahí? La protección, la cobertura, la provisión de Dios en su vida mientras estuvieron en el desierto del pueblo. Pero en el caso de la actualidad,
era esa provisión, esa protección, ese cuidado que Dios tuvo conmigo en este año. Te pregunto, ¿habrá alguien aquí que puede celebrar la provisión, la protección y el cuidado de Dios? Entonces, había una característica en la cabaña que tenían que, por señal, tenían que hacerlo, y por eso esta imagen me gustó para traérsela. Tenía que tener el techo cubierto, pero no completamente cubierto, de tal manera que pudieran mirar al cielo y ver las estrellas. Ellos tenían que estar dentro, pero poder mirar hacia arriba y ver las estrellas. Porque una de las cosas que hacían eran recordar las promesas de Dios. Y así como Dios le dijo a Abraham, salte de tu caseta, sal de la cabaña, mira al cielo, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu generación, así será tu bendición. Así que ellos recordaban también las promesas de Dios dentro de la suca, que así era que se llamaba la cabaña, de la suca, y podían mirar al cielo, y se supone que a través de las pajas de la suca atravesara la luz de las estrellas, de la luna, en este caso que era de noche, la luz de los astros, porque usted sabe para qué estaban según la palabra. No se me confunda, las estrellas, el sol y la luna, según en Génesis, ¿para qué Dios las puso en el cielo? Como luminaria, para guiar. ¿Y saben para qué más? Como señales. La luna, el sol y las estrellas marcaban las temporadas, marcaban los tiempos, eran señales. ¿Qué le pasó a los que vinieron, aquellos tres que le pusieron tres, aquellos tres que llegaron? ¿Qué dijeron? Hemos visto su estrella en el cielo y hemos seguido el rumbo que la estrella nos marcó. Y ellos se dedicaban a eso, a estudiar los astros, a poder ver las señales proféticas que los astros le podían dar. Otra clase más de esta, ¿ok? Todavía no estoy ni en la introducción. Ok, dicho esto, este cuadro me está marcando la temporada, me está marcando qué ocurrió en la temporada, y lo que vamos a leer ahora, en breve, me marca las señales que en la Biblia están con respecto a qué temporada era. Número 1, censo. Número 2, Sukkot. Número 3, pastores que estaban velando el rebaño en el campo de las ovejas. Era el tiempo de pastar, de llevar las ovejas a pastar, porque no era invierno, tampoco era un verano fuerte, sino que era un proceso, como le llamamos aquí, otoño. Era el tiempo donde ellos llevaban las ovejas a pastar, a alimentarlas, y también a que era el tiempo de las ovejas parir. Lo que iban a parir, en el caso de las ovejas que iban a parir, el primogénito que parieran, lo ponían entonces en un lugar específico que preparaban para él, que se llamaba pesebre. Lo vieron la semana pasada, que podía ser de piedra, podía ser de madera, y se le ponía pajas para poner a ese cordero que acababa de nacer. Cuando no habían corderos, se utilizaba también ese pesebre para que ellos tomaran agua o que comieran. Así que 1, Sukkot. 2, el censo. 3, el tiempo de reproducción de las ovejas, y ya el pesebre estaba preparado. Ahora dice la palabra, ahora si vamos a Lucas, ahora voy a empezar a predicar. Lucas. Usted tome papel porque tengo información para darle, pero como siempre le he dicho, se les va a olvidar. No estoy profetizando ni estoy diciéndole algo malo, se les va a olvidar, es que somos así. Lucas capítulo 2, del 6 al 19, y voy a leer, y cuando yo les diga a ustedes, ustedes continúan la lectura donde yo me detenga. Está aquí al frente. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días que ella había de parir.
y parió a su hijo primogénito, como el cordero que nacía, y el pesebre estaba destinado para el cordero que nacía primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, ahora ustedes, una vez más, 1, 2 y 3. Se me cayó una cartita que me dieron. Seguimos. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Siempre sabes que te voy a decir esto, que siempre lo he dicho. La Biblia no solamente es un libro para leer, no solamente es un marrón para darle a alguien por la cabeza, porque hay muchos que usan la Biblia como un marrón para darle a otros, no para darse a sí mismo, para darle a otros. Porque se supone, porque como tú eres cristiano, se supone, no, porque la Biblia dice que tienes que hacer, y porque no, la Biblia, vamos a usarla, es una espada de doble filo, que cuando corta para allá, corta para acá. Así que, ojo. Pero aparte de eso, es un libro de códigos, de claves, para que tú las puedas aplicar en el día a día y logres aquello para lo cual fue puesto en tu vida esa palabra, pero también aquello para lo cual tú fuiste puesto aquí en esta tierra. Porque nosotros no fuimos puestos en esta tierra por accidente. ¿Sabes qué? Ninguno de los que está aquí es un accidente. Hubo tal vez eventos que no eran los que los padres planificaban, pero no fueron un accidente. Lo que pasa es que el plan de Dios no se ajusta al plan tuyo. Y hay veces que las personas piensan, y voy a hablarlo así, que porque el niño no estaba planificado por mí, o porque algunos dicen fue un ups, este niño o esa persona es un accidente. No lo es. No hay nada debajo del cielo que ocurra si Dios antes no ha determinado un plan. Tienes que meterte eso en la cabeza. Voy a decir esto con mucho cuidado, pero lo voy a decir. Cuando tú estás en el vientre de tu madre, tú no estás consciente cuando estás fuera de lo que pasa dentro del vientre. Pero cuando tú estás bien dentro del vientre, tú estás consciente de lo que está pasando dentro y de lo que está pasando fuera. Oiga esto, repito, gracias a Dios me ha bajado un poquito la pipa, así que puedo. Cuando tú estás en el vientre de tu mamá, tú estás consciente de lo que está pasando dentro del vientre. Diga, yo estoy consciente de lo que está pasando dentro y lo que está pasando fuera. Ahora, cuando yo nazco, cuando salgo del vientre, yo comienzo a quedarme inconsciente de lo que yo tenía y percibía, porque empiezo a conectarme con lo que está pasando a mi alrededor y me voy desconectando cada vez
de la información que estaba aquí adentro grabada. Y eso hablaba los otros días con el pastor Miguel, que él decía, pero ¿cómo es posible que mis hijos, papá tenía este talento musical y mis hijos sacaron ese talento musical? Y yo le estaba explicando a él todo eso y le dije, bueno, este proyecto, este experimento se hizo con rata. Pero, escuche esto, una rata la pusieron en un laboratorio. Esta rata le impidieron que se acercara a una planta específica. Esta rata se acercaba a la planta y cada vez que se acercaba a la planta, porque tenía un fruto, le daban un shock eléctrico. Y la rata se alejaba. Y volvía otra vez, se acercaba y shock eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, cuando le dan el cantazo eléctrico, la rata se aleja de la planta. Ya. Esa rata la ponen a aparearse con otras ratas, varón y hembra. Salen ratoncitos. Cuando salen los ratoncitos, los llevan al mismo experimento con la planta y el 68% de los ratoncitos que nacieron no se acercaban a la planta. ¿Ok? Esos ratoncitos, los que se acercaban, recibían el cantacito. Esos ratoncitos se procrearon y vino una tercera generación. Cuando vino la tercera generación de ratas, lo someten al mismo experimento. ¿Y sabes qué pasó? El 100% de los ratoncitos nacidos de esa cepa nunca se acercaron a la planta. Ponga eso por ahí, busque información y estúdielo. Así que yo le decía al pastor Miguel, cuando tú estás en el vientre de tu mamá, tú estás consciente de lo que está pasando adentro y estás consciente de lo que está pasando fuera. Ahora mira esto. Voy a poner este ejemplo por el hecho del primero, ¿verdad? Del accidente, que aparentemente. Cuando una pareja, especialmente la madre, está cargando una criatura, siente y piensa que es un accidente y en algunos casos hasta expresa el deseo de no tener al niño porque es un accidente, porque no era deseado, o intenta hacerlo, ¿sabes cómo nace esa criatura? Con un sentido de rechazo, con una experiencia interior de rechazo, y vive en búsqueda de aprobación continua y no sabe de dónde viene eso. ¿Qué hace que yo descubra eso? Cuando yo tengo un contacto con Dios, yo comienzo a descubrir cuál es la información que yo tengo inconsciente, que la tengo, pero la tengo. Y hoy vamos a trabajar con esto. ¿Ok? Así que hay códigos en la palabra para eso. Hay códigos en la palabra para tus temores. Hay códigos en la palabra para tu escasez. Hay código en la palabra para tu enfermedad. Hay código en la palabra para todo evento que ocurre en tu vida. Dios te dejó un libro con códigos para saber cómo enfrentar esos momentos, para saber cómo trabajar con esos momentos y para saber cómo salir airoso de esos momentos, pero a la misma vez aprender de cada uno de esos momentos, porque cada uno de esos momentos pueden ser una piedra o pueden ser un trampolín para llevarte al próximo nivel de tu vida en el cumplimiento de tu propósito. Pero si te quedas en el espacio de la queja, del ay bendito o ay de mí, porque es que cuando yo fui chiquito a mí no me amaban, a mí no me querían, te quedas en eso te vas a quedar. Repito, cuando hagas de tu vida su pesebre, esos momentos los vas a ver como momentos de aprendizaje y trampolines para tirarte al próximo nivel. Entonces, aquí hay en el pesebre, en la experiencia que acabamos de leer, hay 4 claves. 4 claves que Dios nos dejó en la experiencia del nacimiento, porque hay otras experiencias y hay otras claves. La experiencia del nacimiento, y vamos a la primera clave que Dios me dejó. Clave número 1. El pesebre me lleva a vivir en humildad. Ahora vamos a reescribir la palabra humildad, a redefinir la palabra humildad. Porque nos enseñaron que Jesús nació en un pesebre porque no tenía casa, porque era pobre, porque no tenía nada.
Y amado, Jesús nació en un pesebre porque era parte de un cumplimiento profético sobre su vida. Él tenía que nacer en un pesebre y no en un palacio, porque el pesebre estaba hablando de Él y para qué Él había venido. Tú naciste en experiencias tal vez que no eran agradables, pero era parte del cumplimiento profético de Dios para tu vida. No todo el mundo nació en las mismas circunstancias. Así que Jesús nace en unas circunstancias que no eran las propicias tal vez para un niño, para un bebé, por la cuestión higiénica y todo esto. Tal vez para nosotros que nos enseñaron. Jesús nació en un pesebre porque Él era pobre, Él era humilde, Él no tenía lugar. Asimismo tú tienes que vivir humilde y humilde. Y nos enseñaron que vivir humilde era vivir con la cabeza mirando hacia el piso. Que vivir humilde era no aspirar a algo más. Que vivir humilde era sentirse menos. Y amado, sentirte menos es una artimaña del diablo para mantenerte estancado. Cargar con complejos, cargar con inseguridades, cargar con todo este tipo de sentimientos es una cadena del diablo para mantenerte atado al suelo y no te muevas a tu propósito. Escríbalo. Pues vamos a ver entonces qué es humildad. Humildad, según la palabra, pasa que se lo estoy poniendo en otras palabras, es vivir en la conciencia o el entendimiento, el discernimiento, la revelación. Si me ven que hago esto es que veo que hay gente retratando y me salgo del medio. Vivir en la conciencia de cuál es mi diseño, mi origen y mi principio. No está determinado por mi condición humana actual, sino por lo que Dios determinó. Cuando yo vivo así, yo estoy viviendo en humildad. ¿Por qué? Porque en la palabra Pablo dijo, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada cual piense de sí mismo con cordura. ¿Y qué es cordura? Conciencia. Y cuando mi conciencia está conectada con el origen, con el destino, con el propósito y el principio, yo comienzo a vivir en esa conciencia. Yo estoy viviendo en humildad. Jesús vivió en humildad, pero Jesús no vivió ni atado al que dirán, ni atado a lo que esperaba la religión, ni tampoco vivió en pobreza, ni en escasez. Jesús vivió en abundancia, Jesús vivió en propósito y nadie lo desvió de su propósito. Y vivir en propósito y no permitir que nada me desvíe en lo natural del propósito es vivir en humildad. Así que la clave número 1 que me está enseñando el pesebre es que para yo poder hacer de mi vida un pesebre del Señor, yo tengo que aprender a vivir en humildad. Y te lo voy a repetir, es aprender a vivir en la conciencia de mi propósito, mi diseño, mi origen, y que cada una de esas sean las que determinen lo que yo voy a hacer o cómo voy a actuar, y que no sea que determine lo que yo voy a hacer el lugar donde vivo, las circunstancias que me rodean o mi experiencia actual. ¿Capish? Vamos a la segunda clave. Clave número 2. La clave número 2, el pesebre me enseña y me está dando el código para que yo pueda entonces hacer de mi vida un pesebre, es que a través de Cristo, que fue el que lo pusieron allí, a través de Cristo, Dios conecta en mí su naturaleza, la naturaleza de Dios, su naturaleza divina y sobrenatural, para que sea la que me lleve y me guíe al cumplimiento profético de mi propósito. Cuando me conecto con Cristo, cuando yo tengo a Cristo en mi vida, se despierta la conciencia que tenía dormida, y como la conciencia la tenía dormida, yo desconocía lo que yo era y lo que yo cargaba. Cuando yo vengo a Cristo, dice la palabra que Cristo es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Así que cuando yo hago de mi vida un pesebre,
que Él entonces es puesto en mi vida, yo lo reconozco, yo comienzo a vivir conectado con la naturaleza divina de Dios, la naturaleza sobrenatural de Dios que fue puesta en mí como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Mientras yo desconozco eso, mi conciencia está dormida, y mientras mi conciencia está dormida, yo creo que lo que pasa fuera de mí determina lo que yo soy. Que lo que está ocurriendo a mi alrededor es por lo que la gente quiere que me pase, o por lo que el diablo, porque somos locos echándole la culpa al diablo. Y ya mismo vamos a ver otra más. Lo que yo vivo tiene. Diga tiene. Dile al que está a tu lado, tiene. Pero mira con autoridad, diga, tiene. Hasta mirándolo mal. Lo que yo vivo, lo que pasa en mi vida, tiene que estar sujeto al propósito de Dios para mi vida. Tiene que estar sujeta al cumplimiento profético de Dios para mi vida. Tal vez lo que estoy viviendo no me gusta, pero tiene que estar sujeto al propósito de Dios. Porque no hay nada que esté fuera del propósito de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que pasa es que cuando viene algo que no me agrada, o viene algo que no esperaba, cuando viene algo que no me gusta, yo me conecto con eso y no me conecto con la experiencia de pesebre que soy, que yo cargo al Cristo en mi vida. Y el yo cargar al Cristo en mi vida permite que se conecte en mí la naturaleza sobrenatural y divina de Dios en mí. Esto no es magia. Esto no es tampoco hacer declaraciones en tu vida. Esto es vivir lo que declara, creer lo que declara, experimentar, probar lo que tú declaras. Porque es muy fácil, dije ahorita, decirle a alguien, haz esto, haz aquello. Si yo pusiera aquí en esta hora a hacer un ejercicio de consejería, todos se convertirían en consejeros, porque a todo el mundo le encanta decirle a los demás lo que tienen que hacer. A todo el mundo le encanta ser consejero, pero nadie quiere ser aconsejado. Nadie quiere ser aconsejado. Yo sé lo que tengo que hacer. A mí no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes qué? Que cuando yo hago de mi vida un pesebre, entonces yo voy a entender. Miren, tal vez no lo entiendas en el momento. Voy a ser honesto. Hay experiencias en mi vida que yo las he venido a entender 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años después. Porque no puedo garantizarle a usted que usted la va a entender instantáneamente. Porque a veces el proceso de entender, el proceso de revelar, es el proceso también de descubrir cosas que no conocías de Dios. Cosas que Dios quería revelarte a tu vida. Un trato de Dios contigo que tiene que pasar ese proceso. El pueblo de Israel le tomó 40 años, que fueron cabezones. Pero tenían que pasar por un proceso. A veces, ¿sabes qué? El tiempo que te tarda en recibir la claridad del proceso es el tiempo en el que tú te resistes al proceso. Te resistes. El pueblo de Israel le dijeron que era 3 días. Ellos estuvieron 40 años. ¿Sabes por qué? Porque se resistieron a la instrucción. Era mejor quedarnos en Egipto. Era mejor hacerlo de esta manera. Era mejor hacer esto otro. Mira, ahora estamos aquí, frente al mar. Allá viene el faraón. Era mejor que siguiéramos como estamos. Así que en la medida en que te resistas al proceso, alargas el proceso. Díselo a 3 personas. En la medida en que te resistas al proceso, alargas el proceso. ¿Cuánto tiempo? 3 días. ¿Qué significan 3 días? Es un proceso de gloria. Es un proceso acelerado. ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo? 40 años. 40 años tipifica también el proceso de madurez, pero del ser humano. El proceso de madurez de Dios, Dios te puede llevar así. Clave número 3. La clave número 3 me dice
que la naturaleza que se manifiesta en mí es la de Cristo. Lo que me lleva a vivir en autoridad y no determinado por ninguna experiencia humana. Me voy a mover para allá para que los de acá retraten. Repito, la clave número 3 que el pesebre me está presentando es que la naturaleza de Cristo se manifiesta en mí porque yo tengo, la clave número 2, recuerdan, yo tengo una conexión con Cristo. Al relacionarme con Él, tengo una conexión con Cristo. Al tener una conexión con Cristo, clave número 3, es que esa naturaleza de Cristo se manifiesta en mí, lo que me lleva a vivir en autoridad y no determinado por ninguna experiencia humana. No determinado por qué. Dígale al que está a su lado, tú no estás determinado por lo que te pasa. Así, tú no estás determinado por lo que te pasa. No pitándonos con las manos así. No estás determinado por lo que te pasa. Tú no eres lo que te pasa. Tú no eres lo que vives. Tú no eres el lugar donde naciste. Tú no eres. Por eso yo me resisto. Siempre me resistí, gracias a Dios. Siempre me resistí a yo decir, yo soy diabético. Porque cuando tú dices yo soy, tú estás adoptando un label, tú estás adoptando una etiqueta, tú estás adoptando como parte de tu ser, de lo que tú eres, un diagnóstico. No, yo no soy diabético, yo tengo diabetes. Pastor, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es tengo y otra cosa es soy. Cuando tú entiendas la verdad, la diferencia que hay entre decir tengo y decir soy, tú vas a ser libre de muchas cosas. Te repito, vas a ser libre de muchas cosas, incluyendo sanidad vas a recibir. Sanidad vas a recibir. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estés diciendo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, ¿sabes lo que le pasa? Y lo he dicho, le pasa a tu cerebro, dice, ella es, él es, pues vamos a prepararlo para que siga siendo, para que siga viviendo así, y te empieza a tirar químicos y poquito a poco tu cuerpo se va pudriendo. Como he dicho muchas veces, la mayoría de las enfermedades son expresiones psicosomáticas que se convierten en somáticas, que el cuerpo las empieza a somatizar y tú las empiezas a sentir. Dolores, especialmente dolores musculares, de espalda, de estómago, de hombro. Voy a contar esta anécdota. Nosotros estábamos en el viaje que estuvimos. Yo soy una persona que cada vez me estoy poniendo más viejo, porque no voy para más joven, pero lo voy a decir ahora de otra manera, más maduro y sabio, más prudente, porque los años que pasan no es para que te empieces a lamentar porque están pasando los años y estoy viejo, es para que empieces a decir, he aprendido más, he madurado más. Así que al grupo con el que yo estaba, que no hay nadie aquí en ese grupo, por la sabiduría, el entendimiento y la experiencia, el vuelo salía a las 5:30 de la mañana. Yo le dije, hay que estar en el aeropuerto a las 2:30. Porque exagerado. Usted vaya esas horas de la madrugada al aeropuerto MCO de Orlando, que el terminal A y el terminal B solamente tienen una área de evaluación, lo que le llaman un checkpoint, una, para todos los que están saliendo. ¿Ok? Un día también el pastor Miguel estuvo en esa experiencia y dijo que habían como 200 personas. No, hay miles. Y a veces hay 4 policías chequeando, 4. Así que por la experiencia de haber perdido vuelos en el pasado, no porque llegáramos tarde necesariamente, sino por el proceso que se extendió tanto,
Así que yo dije, 2:30 hay que estar allí. ¿A qué hora es? 2:30. El día antes, ¿a qué hora es? 2:30. ¿A qué hora fue que tú dijiste que era? 2:30. ¿A qué hora se empezó a preparar el proceso para salir del hotel? ¿Usted cree? A las 2:30. Era 2:30 en el aeropuerto. No salir a las 2:30. Para salir había que montar las maletas, había que echar gasolina para entregar el vehículo con el tanque lleno, así que había más paradas. Llegamos al aeropuerto a las 3:15. Cuando llegamos al aeropuerto a las 3:15, yo miro para el checkpoint y allí miles de personas me hicieron así. Prepárate, prepárate. Inmediatamente se me treparon 2 monos en los hombros, uno aquí y otro acá. Inmediatamente. Y yo empecé a sentir esos hombros que empezaron a hacer así. Y yo empezaba y así. Vamos ahora a echar las maletas para seguir. La fila para entregar las maletas es larga. Voy a la fila. Tienes que ir allá al terminal, a una maquinita. Voy a la maquinita. Amados, les voy a decir un punto aparte. Si compra pasaje, porque son baratos, sume todo lo que viene después para que usted vea que le va a salir más caro. Porque esto está tanto así. Súmelo para que usted vea lo caro que le va a salir. Porque el pasaje le sale barato, pero después te dicen, ¿te quieres sentar? Eso tiene $75 adicional. ¿Piensas llevar equipaje? Eso tiene $100 adicional. ¿Vas a usar el baño cuando estés en el avión? Eso tiene otro cargo. ¿Y cinturón te vas a poner? No me voy a poner. Es obligatorio. ¿Quieres que te asistamos? Asistir antes era tú pararte en el counter y decir al que está en el counter, mira, aquí está mi maleta, esto, aquello y lo otro. ¿Quieres que te asistamos? No. Porque si no son $20. Así que no pagué los $20. ¿No tienes service fee? O sea, ¿no tienes assistance fee? No. Tienes que ir allí. Voy para allá. No lee. El escáner no lee. O sea, todo eso y la fila ya seguía creciendo. Y el mono acá seguía subiendo. Lo logramos, finalmente se sacaron los boletos, bla, bla, bla. Pero hubo uno que no salió. Y la amable chica me dice, pues te tienes que ir allá, en aquella otra fila. Porque esa maleta no le salió el boleto, tienes que ir allá para que te lo saquen. Voy para allá. Cuando vamos para allá, terminamos. Gloria a Dios, terminamos. Vamos para la fila a hacer el checkpoint. Vamos todos para la fila. Detrás viene toda la cola. Llegamos a la fila. Y uno de los integrantes de la cola dice, no encuentro mi identificación. Yo miro la fila, miro el reloj, no encuentro. Búscala bien, no la encuentro. Búscala bien, no la encuentro. ¿Usted sabe qué le pasa al que no tiene identificación para viajar? Se queda. Así que ahí, ¿qué hicieron los monos? Los monos cogieron trompetas, guitarras y empezaron a hacer una fiesta en mis hombros. De ahí pasó entonces a la nuca. A la nuca. Yo tenía un festival, un circo en mi hombro y entre mi cabeza y empezó el dolor de cabeza. Le dieron la oportunidad de que fuera a un lugar para que allí le verificaran un chequeo que hacen. Va al lugar. Yo pregunto a uno de los de la cola que salieron para ayudarle. ¿Ya chequearon? Le dijeron que tiene que hacer turno, sentarse. El proceso 45 minutos. Tenemos 1 hora y cuarto para que salga el vuelo. Vamos para la fila. Otro de la cola se salió de la fila para asistir al otro que se había quedado. Y mientras tanto en la fila, el ambiente usted se imagina cómo estaba, ¿verdad? Entre casi llanto,
peleas, reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí seguía la orquesta de monos. ¿Yo tenía un problema muscular? No. ¿Yo tenía un problema en la cabeza? No. Las circunstancias que me estaban rodeando crearon aquí una situación de tensión y ansiedad, y eso disparó un síntoma al cuerpo. Es en serio que te lo estoy diciendo. Lo que pasa en tu mente define lo que pasa en tu cuerpo. Es en serio lo que te estoy diciendo. No es un invento del pastor. Lo que pasa en tu mente define lo que vive tu cuerpo. Y mientras lo que vive en tu mente y lo que pasa en tu mente sea repetitivo, el cuerpo lo va a seguir sintiendo. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? El cuerpo va a decir, yo necesito que tú me expliques esto. ¿Y sabes lo que hace para que tú le expliques? Te da una enfermedad. ¿Quieren saber cómo terminó la historia? Bueno, no, parece que no, porque nos dijeron que sí. Como dice la doctora Liz Millán, ¿quiere que le cuente? Llegó un mensaje a mi teléfono del aeropuerto de la línea aérea que el vuelo estaba delay 30 minutos. Yo dije, contamos con los más. Llamo. ¿Ya los atendieron? No. Parte de la cola que venía, ¿verdad? Me dijo, voy a ir a la guagua que alquilamos a buscar, a ver si está allí. Vete. Y mientras el proceso, entonces usted sabe que si usted en esa fila te dicen pasa y tú no pasas, son capaces de decirte vete otra vez afuera y cuando estés ready vienes otra vez a la fila. Nada. Pasamos el proceso los que estábamos con todo lo que teníamos. Llegamos al gate, pero yo dije, son las 5:15, el vuelo está atrasado, todavía tenemos 45 minutos. Y de momento comienza la chica a decir, el grupo 0, el grupo 1 comienza a abordar. Y yo, majayete, y vuelve el mono otra vez. Grupo 2 y grupo 3, y eso parecía que la gente las estaban persiguiendo porque ese proceso de abordaje duró como 5 minutos, por lo menos en mi experiencia emocional como estaba yo. Y yo, pues, yo soy el 7. Grupo 5, grupo 6. Yo, ay, Señor. Grupo 7. Era el último. Entramos. Todos entramos, excepto los 2 que se quedaron. Y ahí llamando, etcétera, etcétera. Hablamos con la gente del avión. Mira, está pasando esto. Y en el avión dijeron, bueno, escuche esto. Yo no sé por qué el vuelo está atrasado. Porque para la línea aérea el vuelo está on time. Eso tiene que ser algo del aeropuerto. Porque el aeropuerto, para que usted sepa, el aeropuerto es el que finalmente decide si el vuelo sale o no sale. No es la línea aérea. Así que el sobrecargo, que aprendí que se dice sobrecargo, no azafato. El sobrecargo nos dice, nosotros no nos vamos a mover hasta que el aeropuerto nos diga que nos movamos. Hasta que eso pase, todavía hay tiempo que lleguen. Pero si el aeropuerto dice se tienen que cerrar la puerta, que es la de afuera, no se puede abrir. La puerta del gate no se puede abrir ni para la madre que los parió. Porque ellos son los que mandan. Así que 5:29, todo el mundo estaba sentado en su silla. Y nosotros ahí como que orando, Señor, detén el tiempo, detén el tiempo, detén el tiempo. La historia, a las 5:45 entraron esos 2 seres humanos por la puerta del avión. Y usted sabe lo que pasó con el mono, ¿verdad? Pero llegué a Puerto Rico con el dolor en los hombros, el dolor de cabeza, porque eso sube rapidito, pero para volver a bajar se va tardando. Así que llegamos todos juntitos, se quedó algo por allá con todo y eso, se quedó un celular por allá en el proceso. Moraleja, llegue a tiempo al aeropuerto. Y si le dicen a una hora, sea puntual con esa hora. Me lo saqué del sistema.
No. Si es que el mensaje yo lo tiré la noche antes. Verifique todo el mundo que tenga su identificación. Y en la mañana yo estaba acostumbrando a hacer algo. Yo me preparaba y me iba al lobby del hotel. Porque si estaba en el lobby del hotel, yo no veía lo que estaba pasando en mi cuarto. Y el mono pues no se trepaba. Así yo me iba al lobby relajado. Porque si era para un parque o era para una gira o era para esto, relajado. Disfrutamos lo que podamos disfrutar y lo que no podamos. Mi hermano, a esta altura de mi vida, yo no me voy a complicar la vida por nada pasajero. Pero por el vuelo sí. Porque era pasaje. Así que cuando yo cargo la naturaleza de Cristo, yo voy a vivir en autoridad. Yo voy a vivir en poder. Yo voy a vivir en dominio. Y yo voy a entender que nada de lo que ocurre a mi alrededor determina lo que yo soy. Ya eso fue determinado. Hacer de mi vida un pesebre es hacer que Cristo esté en mí de tal manera que esa naturaleza, porque tenemos la mente de Cristo. Ustedes saben que yo parafraseo aquí versículos bíblicos, no es solamente para traerlos, sino que hay sustancia en lo que yo le estoy hablando bíblicamente, porque siguen siendo códigos y la Biblia, estos códigos están atados unos con otros, no están así, tirados al azar, como fuegos artificiales, no, están atados unos con otros. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo y tenéis la autoridad y el Espíritu de Dios. Cuarta y última clave. Última clave. Número 4. Dice la cuarta clave. Dios revelará a mi vida cada proceso y su razón para poder dar valor a los otros subestiman para ver la gloria de Dios. Voy a leer lo del mío. No eres tú porque tú lo copiaste tal como lo envié. Tranquilo. Ok, ahora sí. Dios revelará a mi vida cada proceso y su razón para poder darle valor y entender lo que otros subestiman. Sabes que a veces tú puedes recibir gente que con la mejor intención te va a decir un consejo, con la mejor intención te va a decir un consejo, porque, ay, mira, tú estás pasando por eso. Mándalo para el infierno. Dale una patada por buen sitio. Que se chave. A Jesús le dieron un consejo con buena intención. A Jesús le dieron el consejo en un momento dado, Pedrito, y le dice, maestro, que no mueras tú, sino yo. Y Jesús le dijo, gracias Pedro por el amor que me tienes. Gracias por lo comprensivo que eres conmigo. Nah. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús a veces era medio antipático. Era medio rough. Porque dentro de nuestro concepto, ¿verdad? Del ay bendito, del que si yo lloro tienen que llorar conmigo, del que si yo me caigo me tienen que sobar la jodilla, no decirme levántate. No. Si yo me caigo, todo el mundo se debe caer conmigo para llorar conmigo. Si viene alguien a decirme, no, levántate, qué insensible. Pues ante esta generación de cristal que vivimos, Jesús sería el tipo más antipático y el pastor con menos ovejas en su iglesia. Jesús no tendría una mega iglesia. No, porque a la gente le gusta estar en el lugar que le gusta escuchar lo que dicen. Si el lugar que le dice, si lo que le dicen en el lugar le incomoda, ay no, Dios me movió para otro lugar. Así que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué fue lo que él le dijo en ese momento? No lo estaba insultando. Él lo que le estaba diciendo es, apártate de mi desviación. Tu consejo me desvía de mi propósito. Cuando yo hago de mi vida su pesebre,
yo vivo en revelación y en entendimiento de que Dios va a utilizar cada proceso de mi vida para dirigirme y hacer cumplir su propósito en mi vida. Así que yo me mantengo enfocado en eso, no subestimo ese proceso, sino que le doy el valor al proceso. Aunque tal vez no entiendo el proceso, yo le voy a dar el valor al proceso. Ojo, valor al proceso. No a la cabezonería suya. Porque a veces actuamos en desobediencia y por cabezón. Y vienen las consecuencias y decimos, ay, el proceso de Dios. Lo que pasa es que la misericordia de Dios redirige tu GPS para que vuelvas otra vez al camino del cumplimiento. ¿Usted sabe que usted ha usado GPS? Yo he usado GPS y hay momentos especialmente que vamos, Pastor Miguel, que viajamos y él me dice, sigue el GPS. Yo digo, el GPS está equivocado. Y estamos en la ¿cómo se llama esto? En la discusión. No, síguelo, está equivocado. Síguelo, está equivocado. Depende cómo esté sincronizado tu GPS, tú vas a entender si el GPS que te está dirigiendo está equivocado o está acertado. ¿Sabes por qué a veces yo digo que el GPS está equivocado? Porque yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy. Y si yo sé para dónde voy y para dónde voy es para la derecha y el GPS me dice para la izquierda, digo no. Ojo, porque hay muchas vocecitas que podemos escuchar que se parecen a la voz de Dios y tú la utilizas como GPS y te llevan a tomar unas decisiones que te desvían de tu propósito. Ojo. Mira el que está a tu lado, cuidado con lo que escuchas. No solamente que yo sienta mis emociones tranquilas significa que Dios está en medio del asunto. Hello. Mis emociones pueden estar tranquilas porque la decisión que yo voy a tomar es la que yo quiero. Pero mis emociones pueden estar alteradas porque la decisión que debo tomar no la quiero y no necesariamente no es lo que Dios no quiere. Posiblemente es lo que Dios quiere, pero yo no quiero. ¿Entendieron el trabalengua? Hablaba ahorita con Luz y con el pastor Miguel estábamos hablando que nosotros llevamos un tiempo en un proceso deliberativo de toma de decisiones y una de las cosas que estaba primero presente no era sentir paz exclusivamente, era sentir convicción. ¿Sabe? Porque la paz se puede confundir como algo emocional y la paz no es algo emocional, la paz es algo espiritual y la paz tiene que venir acompañada de la convicción del cumplimiento del propósito. Suena complicado, pero cuando tu vida es un pesebre, no se hace complicado. Porque cuando mi vida está conectada y yo busco constantemente ser ese pesebre, tener una conexión, la revelación en mi vida viene y yo puedo determinar lo que está ocurriendo en mi vida y darle valor a lo que entiendo y recibo convicción y entendimiento de que esto es parte. No me gusta, pero es parte del plan de Dios. No me gusta, no es lo que quiero hacer, pero es parte del plan de Dios para mi vida. No es cómodo el proceso, no es cómoda la decisión. Es más, emocionalmente o anímicamente no me siento completamente cómodo. Porque no necesariamente tú tienes que sentir paz en tus emociones para que sea una decisión que viene de Dios. ¿Acaso usted cree? Hoy es domingo de revelación. ¿Acaso usted cree que este lugar, esta posición, este ministerio que yo estoy ejecutando, yo me sentí cómodo, en paz y agradado empezar a caminar en él? No. No. Y lo primero que encontré en el proceso y en el camino fueron piedras y pedradas, puños, bofetadas. Y si yo me dejo llevar por eso, digo, no, porque no siento paz. No, yo no sentía paz, pero había algo. En esa intimidad con Dios, en esa relación con Dios, yo le pedí un momento dado que me revelara, que si lo que Él tenía para mí era eso, que Él me revelara. Y como a veces yo me pongo un poquito atrevido. Cuidado si te pones atrevido con Dios, porque entonces Dios se pone atrevido contigo. Te lo digo por experiencia propia.
Yo le dije, bueno, a mí desde chiquito me vienen dando esta palabra, me vienen hablando de esto y me vienen diciendo esto. Donde quiera que me meto me hablan de esto, me dan una palabra sobre el pastorado, pero yo no quiero. Yo fui honesto con Dios, yo no quiero. Y mucho menos ser pastor de esta iglesia que usted está. Y si tú quieres que yo sea pastor, llévame a Japón, lejos. La única manera que yo voy a entender y ser guiado es por tu palabra, con voz audible, con mi nombre, primer y segundo apellido. Si lo haces así, no me va a quedar duda y no importa, voy a obedecer. Así que, ¿cómo usted cree que Dios lo hizo? Con voz audible, con mi nombre y mis 2 apellidos. Porque yo siempre digo que yo soy hijo de mi mamá también. Y como Dios sabía que yo era hijo de mi mamá, me llamó, y no solamente me llamó con voz audible, con mi nombre y mis 2 apellidos, sino que me dijo, y como tú me pediste, 10 años después de esa oración, como tú me pediste que te llamara, así te llamo. Fernando López Torres, te estoy llamando al ministerio pastoral. Así que ojo y cuidado con lo que le pides a Dios. Porque ya ahí me quedé desarmado y dije, se acabaron, no hay excusa, no hay excusa. Tengo que obedecer, porque si no obedezco, lo que viene es calamidad hacia mi vida. Así que, para adelante. ¿Qué pasó después de eso? ¿Sentí gozo, sentí paz? Honestamente, no. Anímicamente, no. Déjame ver. Porque para empezar, la iglesia que yo estaba en ese momento era difícil. Era como medio caillos, salvaje, hierba mala y todo ese tipo de cosas que crecen en el jardín que usted no quiere que crezcan. Así estaba la iglesia en ese momento. Quejas, pleitos, bueno, sal para afuera. ¿Alguna vez usted se ha comido un revoltillo de huevo mezclado con espagueti y carne molida? No, ¿verdad? Algo así se parecía. Así que no sentía paz. Emocionalmente hablando no sentía paz, pero espiritualmente sabía que estaba haciendo lo correcto. Así que, amados, no siempre tú sentir paz emocional significa que estás haciendo lo que Dios quiere. Para tú saber que estás haciendo lo que Dios quiere, tienes que recibir una revelación que viene cuando en tu vida se ha entronado Dios, cuando hay una relación constante y tu vida se ha convertido en un pesebre. Entonces, resumiendo esto, si yo quiero que mi vida sea un pesebre para poder experimentar lo que Dios ha determinado para mí, para que de la misma manera que Jesús allí en el pesebre manifestó su diseño profético, su cumplimiento profético. Cuando lea otra vez en Lucas 2, vuelva y léalo, que cada vez que había algo que estaba pasando, estaba estableciendo para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla. Aún el nacimiento en un pesebre no es porque era pobre, era que se tenía que cumplir la palabra. Aún en un momento adverso de tu vida, no es porque Dios te dejó, no es porque el hombre quiso hacerte esto, es que se tenía que cumplir la palabra de Dios en tu vida. Cuando vivimos en esta conciencia, las cosas cambian. Y no somos víctimas del diablo, no somos víctimas de la sociedad, no somos víctimas de la gente, no somos víctimas de la familia, no somos víctimas de nadie. Dígale al que está a su lado, yo no soy víctima de nadie. Díceselo otra vez. Y todos los días que usted se levante y mire a esa persona en el espejo, usted va a decirle, gracias Dios porque yo no soy víctima de nadie. Porque tú me diste a mí autoridad, porque tú me diste poder, porque como yo soy el pesebre que fue puesto el Salvador del mundo, yo soy el pesebre que fue puesto la conexión de Dios con el mundo, yo soy el pesebre que carga al que tiene todo poder y autoridad, yo tengo poder y autoridad también. Y esta circunstancia tal vez no me gusta, pero no soy su víctima. Eso va a haber un cambio en tu vida y ahí vas a empezar a experimentar
lo que muchos creyentes no han experimentado hasta el día de hoy, porque ¿sabes lo que tienen? A Cristo como vecino. Y no se tienen a su vida como un pesebre para que Cristo sea puesto en su vida. Porque estar en la iglesia no es sinónimo de estar salvo. Estar en la iglesia no es sinónimo de vivir en abundancia. Estar en la iglesia no es sinónimo de yo tener todo. Estar en la iglesia es tener una herramienta que me dé las claves para yo poder vivir en abundancia, para yo poder experimentar, porque en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús. Y la conexión que me brinda la iglesia con Cristo es la herramienta que yo tengo para que esas claves yo las pueda aprender a aplicar. Y por eso usted tal vez no escucha tanto en esta casa y a los que están allá en las redes, no escucha tanto que yo le dedique una hora a hablar de pecado, de infierno, de diablo, de muerte, de condenación. Porque la gran mayoría de la gente que está en la iglesia vive en condenación, vive en un infierno, vive en pecado, porque el pecado es cuando tú no estás conectado con tu propósito. Porque si tú no estás conectado con tu propósito, tú estás desviado. Y pecado significa desviación. Así que si usted viene así a la casa y escucha en la iglesia lo mismo que usted está viviendo, pues usted no está recibiendo nada. Pero eso es lo que Dios quiere que la iglesia hable. Dios quiere que la iglesia hable de pecado. Dios quiere que la iglesia hable de infierno. Dios quiere que la iglesia hable de que el hombre tiene que salir de pecado. ¿Cómo, yo voy a salir de pecado si no me das los códigos para yo poder salir de pecado? ¿Cómo? Si yo te digo a ti que eres un diabético, ¿cómo tú vas a salir pensando de aquí que tú eres qué? ¿Y cómo vas a vivir? ¿Y cómo vas a actuar? Pues si yo te estoy diciendo que eres pecador, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a actuar? La iglesia no está para eso. La iglesia Dios la dejó para que Cristo nos enseñó cómo aplicar esas claves, esos códigos para vivir en abundancia. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue los códigos que Él dejó para que tú vivas lo mismo que Él vino a enseñarnos que tú vivieras. Si haces de tu vida su pesebre, tú vas a vivir en abundancia. Abundancia emocional, abundancia física, abundancia natural, abundancia financiera, abundancia. Abundancia relacional, abundancia. ¿A qué nos llamó a vivir en Cristo? ¿A vivir cómo? ¿En qué? En abundancia. ¿Cómo? Aquí tienen 4 códigos más. 4 códigos más. Para vivir en abundancia, haciendo de mi vida su pesebre. Vamos a estar de pie. Y damos gracias al Señor. Espérate, no lo voy a dejar como lo dejé con respecto al pastorado. Cada día me lo disfruto más. Cada día me apasiona más. Cada día meterme en el descubrimiento de los códigos, de las claves, los secretos, como usted le quiera llamar, me apasiona más. Y el día que eso deje de ser, pues es el día que ya me vienen a buscar. Pero cada día, ¿por qué? Porque hoy día entiendo cosas que pasaron hace muchos años atrás y no lo entendía. Pero he podido ver que es parte del propósito. Así que, hermano, no se desvíe del propósito. Haga de su vida un altar. Porque el pesebre también significa altar. Porque en el pesebre era puesto el cordero primogénito que iba a ser sacrificado en el altar para ofrenda de pecado, ofrenda de salvación, ofrenda de gratitud, cualquiera que fuera la ofrenda que se iba a entregar, era el cordero primogénito y lo ponían allí, en el pesebre.